Entramos, 3, 2, 1. Sean todos ustedes bienvenidos a este su espacio, a este su programa Conociendo tu Fe Católica. ¿Ya tienen lista su hoja, su lápiz, su pluma, su Biblia? Bueno, pues para que vayan anotando sus citas bíblicas. Este programa está diseñado precisamente para instruirnos, para formarnos en la fe. Así que no se pierdan el programa cada semana. Ustedes ya tienen elementos del conocimiento de la fe. Así la pueden vivir mejor, celebrar mejor y defenderla también. Así que invitados todos a perseverar en esta señal. Bien, pues vamos a dar inicio a un programa más. Siempre traemos un tema definido, un tema incluso diferente, para que ustedes y yo podamos interactuar, formarnos en el conocimiento de la fe. Y se me olvidaba. Son bienvenidos niños, adultos, de todas edades, pero también de todos credos, de todas creencias. Aunque tú no seas cristiano católico, aunque tú seas testigo de Jehová, mormón, pentecostal, evangélico, todos son bienvenidos a este programa. Juntos tenemos algo en común: la Sagrada Escritura. Sin Sagrada Escritura no vamos a predicar en este programa. El día que vean que yo haga un programa y que no utilicé la Sagrada Escritura para fundamentar todo lo que aquí enseñamos, díganme: oye, ese día acuérdate, te recordamos que no usaste la Sagrada Escritura. Y ese día será un día muy grave, porque no podemos prescindir de la Sagrada Escritura. Todo fundamentado con la Sagrada Escritura. Así que, bien, eso nomás se me olvidaba. Bienvenidos a ellos también, que cada semana nos escuchan. Y sé que nos escuchan, aunque no son de nuestra religión, pero somos hermanos en Cristo y somos hijos del mismo Padre. Simplemente, eso es lo que nos hace tener comunión. Así que, las diferencias las aclaramos con la Sagrada Escritura. Si ellos tienen la verdad, pues nos vamos para allá. Todos para allá, porque todos buscamos la verdad, ¿no? Pero si lo que se explica está fundamentado con la Biblia y encontramos la verdad aquí, pues que se vengan por acá. Porque si también buscan la verdad, pues no le veo caso a que si una enseñanza es bíblica y está demostrada, yo pueda seguir diciendo: no es cierto. Eso ya es cuestiones de prejuicios y personales de cada uno. Bien, pues vamos a iniciar diciéndoles que este tema que vamos a desglosar hoy es acerca de la Iglesia, el misterio escondido que hoy en la plenitud de los tiempos nos fue revelado. La plenitud de los tiempos es el Nuevo Testamento. Pero para ver cómo lo explica la Biblia y que no solamente yo les diga: es el Nuevo Testamento, la plenitud de los tiempos, vamos a ver en Gálatas capítulo 4 versículo 4. Dice: pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer y fue sometido a la ley, con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Así que en la plenitud de los tiempos envió Dios a su único Hijo, nacido de mujer. O sea que la plenitud de los tiempos inició ya hace 2000 años, y en ellos estamos. Bien, por eso hoy vamos a ver la Iglesia, el misterio escondido, que en la plenitud de los tiempos nos fue revelado.
vamos a ver la carta eclesial por excelencia, que es la carta a los Efesios, y muchas cartas de San Pablo, pero hoy vamos a ver en particular esta. Entonces, todos en carta a los Efesios. Si no traen la Biblia, anoten las citas bíblicas, Después ven en su Sagrada Escritura si lo que aquí dijimos fue mentira o fue verdad. Porque también les puede estar cuenteando, con eso de que me gusta hablar mucho, y los enredo y... No. Ustedes con su Biblia en la mano, ustedes van a constatar si esta enseñanza es puro verbo mío o realmente la Biblia lo enseña, la Sagrada Escritura. Entonces, vamos a la carta a los Efesios, capítulo 1. Carta a los Efesios, capítulo 1. Vamos a ir por capítulos. Vamos a leer de los versículos del 3 al 4. Vamos a ver qué encontramos ahí. Y veremos pues que todo buen constructor no hace nada improvisado. Todo el mundo sabemos eso. Ponemos como ejemplo un constructor. Usted cuando va a hacer su casa, pues la puede hacer improvisada, pero nunca va a ser igual que si hace un proyecto. Consigue un arquitecto, un buen arquitecto. Ahí luego les voy a pasar el número. Y luego les hace un diseño a su gusto, a su medida, así como yo lo quería. Listo, está el proyecto. Todavía no se hace, pero hay un proyecto previo a lo que todavía no es realidad, pero ya hay una idea fundamentada, bien planeada. Bien, asimismo, Dios pensó en nosotros desde antes de crear el mundo. Bien, usted hable y la Biblia, ¿a qué horas? Bueno, ya vamos a la Biblia. Fíjense en la introducción que di. El proyecto, ¿cómo lo podemos lograr aquí? Un proyecto humanamente terrenal. Y asimismo Dios tenía un proyecto. Veamos. Ya dijimos que es carta a los Efesios, capítulo 1. Vamos a ver ahorita versículos del 3 al 4. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús nuestro Señor, que nos ha bendecido en el cielo, en Cristo, con toda clase de bendiciones espirituales. En Cristo, Dios nos eligió antes de la fundación del mundo, para estar en su presencia santos y sin mancha, en su amor. ¿Ven? ¿Cómo dice en la Sagrada Escritura? Según San Pablo es el que está hablando, el que escribió esto. En Cristo Dios nos eligió. ¿Cuándo nos eligió Dios? ¿Hace 2000 años? No. ¿Hace 4000, 5000, 6000, 1,000,000? ¿Quién sabe? Aquí dice, en Cristo Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. Ya nos había elegido. ¿Para qué? Para estar en su presencia santos y sin mancha. Entonces, Él también parece, ya aquí que nos explica sobre un plan. Incluso antes del proyecto de esa casa, tú tienes pensado, lo voy a mandar a hacer. Pero en sí mismo, el fin no es la casa, sino la casa para alguien. O sea, pero vamos por pasos. Ya Dios ya pensó antes de crear el mundo. Vamos a ver ahora versículos en la misma carta, no nos vamos a salir. 7 al 9. Ahí pues veremos, antes de leer, quiero decirles que ese plan que Dios ya tenía, de que nosotros fuéramos perfectos, dice en la Sagrada Escritura, santos y sin mancha. ¿No han oído? Es que ustedes creen en los santos. Desde las primeras palabras ya Dios ya lo dijo. Santos y sin mancha. Entonces, incluso que en el versículo 1, que no lo leímos, dice,
Carta de San Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso. ¿Ve? A los santos. No porque no tengan pecado, eso es lo que muchos no saben, sino porque se esfuerzan por vivir en la construcción del reino de Dios y por vivir según la voluntad de Dios. Eso es gradualmente progresiva la santidad. Es un camino, no es un paquete que se te entrega, pero ese no es el tema de hoy, pues si no, no vamos a terminar. Versículos 7 y 9. Ese plan de que nosotros fuéramos perfectos se frustró por la desobediencia de nuestros primeros padres. Pero veamos qué fue lo que hizo Dios al respecto. Adán y Eva los hizo perfectos. No morían. Eran impasibles. No padecían. No se enfermaban. No les dolían las riumas. No tenían defecto físico. No padecían en su carne, en su físico. Eran impasibles, eran llenos de gracia, eran santos. Dice, todos los días veían a Dios, platicaban con Él, santos. Eran íntegros, o sea, no los jalaba como ahora nosotros que tenemos la concupiscencia. Esa constante tendencia a hacer el mal es a lo que la iglesia le llama concupiscencia. Ellos eran íntegros, no tenían esa tendencia. Adán y Eva eran íntegros y no tenían esa tendencia de hacer el mal. Así que el único pecado que podían cometer no era de la carne, sino podía ser un pecado espiritual. Por ejemplo, querer ser como Dios. Y de hecho así fue en la desobediencia. Bien, entonces vamos a citar otra de las características que tenían Adán y Eva, pues nos creó santos desde el origen del mundo, incluso ya nos había pensado, que eran inmortales, no morían y se alimentaban del árbol de la vida. Les dijo, nomás de este no, pero en la desobediencia se frustró el plan de Dios que tenía para el mundo por medio de ellos, nuestros primeros padres. Pero veamos qué hizo Dios al respecto cuando la caída de Adán y Eva. Entonces ahí salió al rescate el Señor. Dios no los dejó tirados, no los dejó con ese pecado, no los perdonó porque no se arrepintieron, se echaron culpas unos a otros. Pero sí dijo en Génesis 3:15, habrá enemistad entre ti, serpiente, y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Y hasta la fecha hay pleito, la descendencia de la serpiente y la descendencia de ella, que es Cristo, y los bautizados, nosotros en Cristo, en lucha constante para mantenernos fieles a Dios. Entonces no los dejó solos, ahí les dio una promesa de una salvación. Pero vamos a la escritura, dijimos versículos 7 y 9. En Él y por su sangre fuimos rescatados, ¿ven? Fuimos rescatados y se nos dio el perdón de los pecados, fruto de su generosidad inmensa que se derramó sobre nosotros. Ahora nos ha dado a conocer, mediante dones de sabiduría e inteligencia, este proyecto misterioso suyo, fruto de su eterna complacencia en Cristo. Ya nos está revelando que hay un proyecto misterioso. La palabra misterio literalmente significa algo escondido. Pero en la Sagrada Escritura lo podemos también interpretar como algo inagotable, porque viene de Dios. No puede ser comprendido en plenitud, pero sí se puede comprender en parte hasta nuestro alcance humano. Aquí ya Dios deja ver que hay un proyecto misterioso suyo. ¿De quién es ese proyecto misterioso? De Dios.
Y ese proyecto es fruto de su eterna complacencia en Cristo. Es complacencia de Dios ese proyecto suyo. O sea, que Él así lo quiso. ¿Qué le vamos a hacer nosotros? Todavía no dice cuál es, pero sí lo está dejando ya ver. Vamos ahora a pasarnos al capítulo 2, igual, de la carta a los Efesios. Ahora en el capítulo 2 vamos a leer del versículo 12 al 22. Veamos cómo San Pablo sigue explicando cómo es ese proyecto que Dios tenía desde el principio. En estos siguientes versículos del 12 al 22 vamos a detectar una característica muy peculiar de ese proyecto, que ese proyecto es para todos. Esa es la primera característica que vamos a detectar. Es decir, que ese plan de Dios es universal desde el principio. Esa característica principal va a aparecer en esta lectura del 12 al 22, que ese proyecto no es para unos cuantos, sino para todos. Es un proyecto universal. ¿Cuál proyecto? Ese proyecto suyo que acabamos de leer, ese proyecto misterio escondido, ese proyecto fruto de su eterna complacencia en Cristo. Ahora vamos a leer pues del 12 al 22. Dice, pero ahora del capítulo 2, acuérdense, bueno, Pablo está hablándole a los paganos, acuérdense que es la carta a los Efesios, no es carta a los judíos, aunque por ahí hubiera judíos, pero le está hablando a los que no conocían a Dios, a los de otros pueblos, que no pertenecen al pueblo judío. Incluso los judíos decían, para ellos no es la salvación, es nomás para nosotros. Pero vamos a ver enseguida. En aquel tiempo no esperaban un Mesías, no tenían parte en el pueblo de Israel y no les correspondían las alianzas de Dios ni sus promesas. ¿Ven? Está hablando de un pueblo que no había escogido el Señor, sino había escogido el pueblo de Israel. Está hablando a otros que antes no tenían, dice, parte en las alianzas. No esperaban al Mesías ellos. El que tenía parte en las alianzas y esperaba al Mesías era el pueblo de Israel. Dice, ustedes vivían en este mundo sin esperanza y sin Dios. Versículo 13. Que ahora en Cristo Jesús y por su sangre ustedes que estaban lejos han venido a estar cerca. Les está hablando cómo es que ha acontecido todo esto, pero siempre relacionándonos con ese plan de Dios. Versículo 14. Él es nuestra paz, Cristo. Él ha destruido el muro de separación, el odio, y de los dos pueblos ha hecho uno solo. Hay un plan. Ya les di la introducción del versículo 12 al 22, que este plan no era solo, este plan misterioso no abarcaba solo a un pueblito llamado Israel, que hoy es Palestina, sino que dice el versículo 14, Él es nuestra paz, Él ha destruido el muro de separación, el odio, y de los dos pueblos ha hecho uno solo. O sea, ese plan ahora se extiende. Ahora las barreras que hay, Cristo las tumba y hace de los dos pueblos uno solo. En su propia carne, versículo 15, destruyó el sistema opresivo de la ley e hizo la paz. Reunió a los dos pueblos en él, creando de los dos un solo hombre nuevo. Destruyó el odio en la cruz y habiendo hecho de los dos un solo pueblo, lo reconcilió con Dios por medio de la misma cruz. Ahora ya vimos
cómo es que derribó ese muro de separación. Y ese plan que Dios tenía, que dice en el versículo, en el capítulo 1, en el versículo 7, dice, en Él y por su sangre fuimos rescatados. ¿Ven? Pero ya no solo el pueblo de Israel, sino a todos, haciendo de los dos pueblos uno solo. Destruyó el odio en la cruz y en su carne fue que hizo esta unión, por su muerte, por su resurrección, por su pasión y muerte, por la Pascua de Cristo. Eso nos valió el rescate hacia nosotros. Versículo 17. Vino como evangelizador de la paz, paz para ustedes que estaban lejos y paz para los judíos que estaban cerca. ¿Ven? Estaban cerca los judíos porque incluso ellos pensaban que el Dios verdadero, el Dios de la vida, Yahvé, el Padre que ahora nosotros conocemos, porque así nos lo reveló Cristo, era solo para ellos y que la salvación iba a venir solo para ellos. Ahora resulta que no es así como ellos piensan, que es Cristo el que nos une a todos. Ese proyecto es universal, eso es lo que estamos diciendo. Entonces, versículo 18, y por Él los dos pueblos llegamos al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no son extranjeros ni huéspedes, sino ciudadanos de la ciudad de los santos. Ahora somos ciudadanos del cielo, de la ciudad de los santos. Para muchos que dicen, ¿y ustedes creen en los santos? Pues entonces, ¿de dónde eres tú? ¿De Júpiter? ¿De Saturno? ¿De Marte? ¿O de qué religión? Dice, ahora Cristo, por su pasión y muerte y resurrección, nos ha hecho ciudadanos de la ciudad de los santos, del cielo. Para muchos que nos critican, porque ¿y ustedes creen en los santos? ¿Cómo que sí creen? ¿Y tú dónde vives? ¿A qué perteneces? ¿Eres marciano? No, Cristo nos ha hecho ciudadanos de la ciudad de los santos. Ustedes son de la casa de Dios. ¿Ven? Después vamos a ver cuál es la casa de Dios, para no adelantarnos, vamos descubriendo el plan misterioso. Versículo 20. Están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Está dando las características de este nuevo pueblo de Dios, que se integra, que se constituye por aquellos dos que antes estaban separados, ¿sí? Los que pertenecían al pueblo elegido de Dios y a los que llamaban, o los que llaman paganos. Esta estructura ahora está cimentada en el cimiento de los apóstoles. Ellos son las bases. Por eso este proyecto es apostólico y es universal. Ya van dos características importantes y cuyas bases son los apóstoles y profetas. Obviamente, cuya piedra angular es Cristo. Todo es cristocéntrico, En Él se ajustan los diversos elementos y la construcción se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. ¿Ven? Ese proyecto que se va a construir tiene un nombre. No lo voy a dar ahorita porque quiero que la palabra de Dios sea la que lo revele, no yo. Yo no les voy a decir. Yo solamente voy a leer la Escritura y es la misma palabra la que nos lo va a revelar. Este edificio se va construyendo. En él se ajustan los diversos elementos y la construcción se eleva para formar un templo santo. Pero ya hay un proyecto. Primero nos pensó antes de crear el mundo. Luego nos creó santos, los primeros padres. Después, por desobediencia, hubo la caída. Se vino abajo ese plan. Pero no los dejó solos. Y en Génesis 3:15 encontramos la esperanza que les dio el Señor. Y después lo anunció por medio de los profetas, Isaías 7:14.
estaba anunciando al Salvador cómo iba a venir, por medio de una virgen que estaría embarazada y que daría luz. Y ahora en Gálatas 4:4 dice, ahora en la plenitud de los tiempos envió Dios a su único Hijo para salvarnos y para darnos ese gran regalo de ser hijos de Dios. Y ahora, con un plan en Cristo que nos salvó, dice en Efesios 1:7. Y ahora este plan está cimentado en las bases de los apóstoles. Este plan misterioso es del querer mismo de Dios. Lo vamos leyendo. Y se va elevando la construcción. Es un templo santo, el cual ustedes se van edificando hasta ser un santuario espiritual de Dios. Hasta ahí termina el versículo 22. Ahora vamos al capítulo 3, igual de Efesios. Ahora vamos a leer capítulo 3 del versículo 3 al 11. Y déjenme decirle que ahora veremos pues cómo ese misterio escondido, ahora en la plenitud de los tiempos, se nos da a conocer a nosotros, pero no por revelaciones particulares a cada uno. Esos que dicen, a mí me reveló el Espíritu y Dios me dijo que me saliera de la iglesia católica y formara otra. Ahora sí es la buena, porque Dios, un espíritu. Pues San Juan no está, pero sí dejó escritos. Y en el escrito que dejó San Juan, a esos que dicen que se les revela el Espíritu, les dice, Primera de Juan, capítulo 3, Primera de Juan, capítulo 4, del 1 en adelante. Queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración, examinen los espíritus para ver si vienen de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. Bueno, eso dice San Juan. Ahí discúlpenlo, porque luego dicen que soy muy ofensivo. Pues ocuparía no leer la Biblia ya, si es la palabra de Dios. Y si duele, pues ahí está la herida abierta, ocupa curarse. Si ya no duele, bueno, pues o estará cerrada e infectada adentro, o estará cerrada y ya curada, no sabemos. Pongamos en la mano de Dios todo y seamos abiertos a lo que diga la palabra. No le saquemos el cuerpo. Las palabras de la Sagrada Escritura, por ser palabra de Dios, como vienen. Entonces, capítulo 3 de Efesios, versículos del 3 al 11, ya les dije que ahora veremos cómo el misterio escondido, ahora en la plenitud de los tiempos, se nos da a conocer a nosotros, pero no por revelaciones particulares a cada uno, sino por medio de los ministros de Dios. Dios tiene ministros, por medio de sus santos apóstoles. Veremos que ese misterio escondido, que ahora Dios revela, y también nos lo regala. Ahora sí veremos ya el nombre. Estén preparados, no se levanten ni a tomar agua. Por eso no ponemos comerciales. Porque esto está, pero jugoso. Bueno, te voy a dar 3 segundos para que vayas a tomar agua, porque no tienes que perder esto que sigue. O al baño. Se te acabó el tiempo. Así que sigue anotando y sigue con la Biblia. Entonces quedamos que capítulo 3, versículo del 3 al 11. 3, del 3 al 11. Por una revelación se me dio a conocer su proyecto misterioso, dice San Pablo. Acuérdense que San Pablo iba a Damasco, persiguiendo a la iglesia de Cristo. Y Cristo se le reveló en el camino. Y quedó por escrito como palabra de Dios. Y eso piensa que le da permiso a muchos para decir, también a mí se me reveló. ¿Tú qué eres, San Pablo? ¿Tú qué eres, cómo de la noche a la mañana vienes a decir que se te reveló el Espíritu? Y a la manera de San Pablo. San Pablo, por la revelación del Espíritu, gracias a eso, dejó el error en el que él estaba metido.
esa religión de la ley judía, y vino a ingresar a la iglesia de Cristo. Y como dicen algunos que se les revela el Espíritu y se salen de la iglesia de Cristo para fundar otra. ¿Eso es igual que San Pablo? Al contrario. Por eso San Pablo dice que a él se le reveló y le dice, por una revelación se me dio a conocer su proyecto misterioso. Ese misterio ya lo dio a conocer a San Pablo, tal como acabo de exponérselo en pocas palabras, o sea, lo que ya leímos anteriormente. Según esto, pueden apreciar el conocimiento que tengo del misterio de Cristo. Según esto, quiere decir, según lo que está escrito. Este misterio no se dio a conocer a los hombres en tiempos pasados, pero ahora acaba de ser revelado mediante los dones espirituales de los santos apóstoles y profetas. Órale, ya entendí. No es que a mí se me revele, no, se da a conocer por medio de los apóstoles, por medio de los ministros de Dios, se da a conocer ese misterio. Nada de que ya ahora todo el mundo tenemos acceso directo. Sí tienes, pero en este misterio, todavía no he dicho el nombre, porque quiero que lo diga la Sagrada Escritura por ella misma. Ya casi lo iba a decir, si no iba a pasar. Iba a decir, pero no, sigo diciendo, este misterio tiene orden, y un orden de Dios, porque Dios tiene ministros. Y antes de seguir, vamos a demostrar que sí tiene ministros, el Señor. Vean, para complementar lo que estamos diciendo, pero si leo el versículo, la cita bíblica de complemento, lo va a revelar antes de tiempo, el nombre del misterio. Mejor vamos a seguir leyendo en el versículo 5 del capítulo 3 de Efesios. Este misterio no se dio a conocer a los hombres en tiempos pasados, pero ahora acaba de ser revelado mediante los dones espirituales de los santos apóstoles. ¿Ustedes creen en los santos? ¿Por qué? Porque le festejan a San Pedro, a San Pablo, la fiesta de San Pedro y San Pablo, San Felipe, los apóstoles. Pues aquí dice, los santos apóstoles, si tenemos santos, que tú no tengas, pues, ¿yo qué voy a hacer? No nos desviemos del tema. Y profetas, versículo 6 del capítulo 3. Que en Cristo Jesús los pueblos paganos son herederos, forman un mismo cuerpo y comparten la promesa. Ándale. Primera característica, que ese misterio es universal. Segunda característica, ese misterio se da a conocer por medio de los ministros de Dios. Tercera característica, que ese misterio es un cuerpo. Allí subrayan la palabra cuerpo. Sigue. Esta es la buena nueva de la que he llegado a ser ministro. ¿Ya ven? Sí tiene ministros el Señor. San Pablo es uno de ellos. Pero no se autonombró ministro, no se autonombró pastor, como es la moda ahora. A Pablo le impusieron las manos. Acuérdense cómo en Hechos 8, 18 o 16 al 18, 19 por ahí, habla de qué sucede por medio de la imposición de la mano de los apóstoles. ¿Cómo es que se transmite el Espíritu? La asociación apostólica. Por medio de la imposición de las manos. Y en Hechos 13, versículos 2 y 3, ahí es donde ordenan a San Pablo apóstol de Cristo. Ahí lo ordenan, le imponen las manos y lo envían. No es que él agarró nomás por su propia cuenta, nada. Por eso ahora dice
he llegado a ser ministro. Estamos en el versículo 7 del capítulo 3. Sin mérito alguno mío, pues Dios, actuando en mí con poder, me concedió esta gracia. ¿Ven? Es Dios el que llama. No es que cada quien dice, a mí se me reveló y ahora soy pastor. Pues, ¿cuál? Sin ningún estudio de nada. Dice, es que es como San Pablo, a él tuvo la ciencia infusa. Nada. Él desde niñito estudió los pies de Gamaliel, el mejor maestro del pueblo de Israel. Sabía hebreo, sabía griego, sabía arameo, sabía todo eso, ¿no? Era un erudito. Nada de que, así como San Pablo. A mí, el menor de todos los creyentes, se me concedió esta gracia de anunciar a los pueblos paganos la incalculable riqueza de Cristo en el misterio de Dios y de establecer en qué forma se va realizando el proyecto secreto escondido. Otra vez, desde siempre en Dios, creador del universo. ¿Desde cuándo estaba ese proyecto? Desde siempre. Desde siempre en Dios, creador del universo. Ese proyecto no es un invento de la iglesia. Ya iba a decir el nombre del proyecto. No es un invento de los curas, no es un invento del Papa, no es un invento de los cristianos. Ya casi, decimos el nombre de ese proyecto escondido. 3 segundos para que vayan a tomar agua. Listo, se acabó el tiempo. Versículo 10. En delante los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir. Lo vamos a descubrir. Lo voy a leer desde atrás. Versículo 9 y 10 juntos. Y de esclarecer en qué forma se va realizando el proyecto secreto escondido desde siempre en Dios, creador del universo. Versículo 10. En delante los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir, mirando la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios. La iglesia. Ese es el gran proyecto escondido que tenía Dios desde antes de crear el mundo. Que en ese proyecto, que fue el querer de Dios, y lo voy a leer otra vez, capítulo 1. Capítulo 1. Ahora nos ha dado a conocer, mediante dones de sabiduría e inteligencia, este proyecto misterioso suyo, fruto de su eterna complacencia en Cristo. Se complace con este proyecto en Cristo. Dios se complace. ¿Con cuál proyecto? Con su iglesia. Con su iglesia. Y lo voy a leer de más corridito, desde el versículo 8 al 10. A mí, el menor de todos los creyentes, se me concedió esta gracia de anunciar a los pueblos paganos la incalculable riqueza de Cristo. ¿Cuál es la riqueza de Cristo? Ahorita vamos a ver. Ya la vimos, que es la iglesia, pero... Y de esclarecer en qué forma se va realizando el proyecto secreto escondido desde siempre en Dios, creador del universo. En delante los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir, mirando la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios. Las muchas formas de la sabiduría de Dios se van a descubrir mirando la iglesia. Proyecto del querer de Dios con el que se complace, con ese proyecto en Cristo. Y ese proyecto es invento de los católicos, del Papa, de los curas. ¿De quién será invento? ¿O sería un plan ya desde antes? Versículo 11. Conforme al plan que Dios trazó desde el principio en Cristo Jesús nuestro Señor.
no es conforme a los curas, no es conforme a los laicos comprometidos, no es un invento del Papa. Lo voy a leer corrido. En delante los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir mirando la iglesia la multiforme sabiduría de Dios conforme al plan que Dios trazó desde el principio en Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios. No lo dije yo, no la regué con decirlo yo antes. La palabra de Dios es la que nos lleva a descubrir la verdad. ¿Qué le vamos a hacer? Aunque algunos digan, no, está echando mentiras, no es cierto. Abre la Biblia. Mira, busca ahí. Te estoy dando capítulos y versículos. Así que, ahora sí puedo leer el texto complementario. Colosenses 1, 24, 27. Ahora me alegro, dice San Pablo, cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo, para bien de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Esta me ha sido encargada por cuanto recibí de Dios la misión de llevar a efecto entre ustedes su proyecto. Fue hecho ministro, le fue encargada. Dice, encargada por cuanto recibí de Dios la misión de llevar a efecto entre ustedes su proyecto. Dice, recibí de Dios, dice San Pablo, la misión de Dios. ¿Qué quiere decir de Dios? Que recibió la imposición de la mano de los apóstoles y fue enviado. No que Dios le habló del cielo y le dijo, vete y no le hagas caso a los apóstoles, ni a Pedro, ni a Santiago, no. Hechos 13, 2, 3. Ahí lo hicieron ministro, ahí lo hicieron apóstol. Su plan misterioso que permaneció secreto durante siglos y generaciones. Este secreto acaba de ser revelado a sus santos. Quiso darles a conocer la gloria tan grande que su plan misterioso reservaba a las naciones paganas. Ustedes tienen a Cristo y esperan la gloria. Ese plan fue revelado a las naciones que no eran parte del pueblo de Dios. Por eso ese proyecto es universal. ¿Saben cómo se dice universal en el idioma griego? Católico. Católico. El proyecto de Dios, ya lo vimos, ¿era universal o no? Sí, era católico. Cristo rompió el muro de separación con su muerte y resurrección para dar la salvación a todos, no un puñado de gente. Su proyecto era universal. ¿Era católico? Sí. ¿Y Cristo es universal o es parcial? ¿O es para algunos cuantos? Cristo es universal. ¿Qué quiere decir? Que Cristo es católico. ¿Te suena medio extraño? Pues ¿qué le vamos a hacer? Bueno, no le pongas católico, ponle universal, es lo mismo. Y Dios lo constituye a Cristo cabeza de ese proyecto, de ese cuerpo que es la iglesia. Efesios 1, 22, 23. Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. Ella, la iglesia, es su cuerpo y en ella, en la iglesia, despliega su plenitud el que lo llena todo en todos. ¿En dónde despliega su plenitud el que lo llena todo en todos? O sea, Dios. ¿Dónde despliega su plenitud? No pizquitas, no migajas, su plenitud. ¿Dónde la despliega? Según la Biblia, en la iglesia. Increíble.
pero lo tienes que saber por medio de la Escritura. Entonces, vamos a ver ahora Efesios capítulo 3, versículos del 18 al 21. Vamos a descubrir en estos versículos qué es lo que debemos hacer para recibir la plenitud de Dios. No solo unas cuantas cosas buenas, sino obtener toda la plenitud de Dios. ¿Dónde podemos encontrar toda la plenitud de Dios? Bueno, ya se las adelanté. ¿Dónde está? ¿Dónde radica la plenitud de Dios? Versículos 18 al 21. Que sean capaces de comprender con todos los creyentes la anchura y la altura y profundidad. Todo lo de Dios. Versículo 19. Y que conozcan este amor de Cristo, que supera todo conocimiento. En fin, que queden colmados hasta recibir toda la plenitud de Dios. El chiste dice que queden colmados de toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud de Dios. Versículo 20. A Dios cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. A Él la gloria en la iglesia. A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. ¿Dónde se le da la gloria a Cristo? Saliéndose de la iglesia. Dice en Efesios 3, 20 y 21. A Dios la gloria en la iglesia. Y no solamente un tiempecito, sino dice, por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Así que, en el versículo 19 dice, en fin, que queden colmados hasta recibir toda la plenitud de Dios. ¿Cómo tú puedes quedar colmado y de recibir toda la plenitud de Dios? ¿Cómo puedes hacer eso? Estando en la iglesia. Como dice Juan 1:16, y de Cristo recibieron la plenitud, gracia por gracia. Juan 1:16, pues de su plenitud hemos recibido todos y gracia por gracia. ¿Por qué? Porque como dice en Colosenses 2, 9 y 10, dice, piensen que en Él permanece toda la plenitud de Dios en forma corporal, en su cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo? Ya vimos que es la iglesia. Colosenses 1:24, Efesios 1:23. En Él ustedes lo tienen todo, pues Él está por encima de todos los poderes y autoridades sobrenaturales. En Él radica toda la plenitud de Cristo, en su cuerpo, que es la iglesia, plenitud de Cristo. ¿Cómo yo puedo recibir la plenitud de Dios fuera de la iglesia? No se puede. ¿Cómo puedo yo recibir la gracia de decir gloria a Dios fuera de la iglesia? Cuando en Efesios 3:21 dice que en la iglesia se le da la gloria a Dios. Vamos a ver el capítulo 4, versículos del 2 al 16. Ahora ya sabemos que ese plan que Dios tenía desde antiguo es la iglesia. Ahora ya lo sabemos. Es decir, el cuerpo de su Hijo Jesucristo. Ahora veremos su función, su importancia, la razón de ser de esa iglesia. Pero antes quiero decirle, habíamos leído que en ese plan era la casa de Dios. Casa de Dios. Se menciona también ese plan escondido. Ahora sabemos que es la iglesia, casa de Dios. Como dice 1 Timoteo 3:15. Para que sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Ahora entiendo por qué cuando quieren derrumbar la verdad, porque dicen que la iglesia es pilar y base de la verdad, 1 Timoteo 3:15, para tumbar ese edificio, esa construcción, ese plan, ese proyecto, no hay que ir contra los muros que no tienen esfuerzo alguno. Hay que ir contra los pilares para que se caiga todo. Ahora entienden por qué atacan tanto a la iglesia católica. ¿Ustedes han visto un mormón atacando a un testigo de Jehová? ¿Ustedes han visto un testigo de Jehová atacando a un evangélico? Nunca lo verás. Porque hay que atacar los pilares para tumbar la fe cimentada en la verdad de los apóstoles y Cristo Jesús como piedra angular. Y la iglesia, que es el plan de Dios desde antiguo, que es pilar y base de la verdad y es casa de Dios. 1 Timoteo 3:15. En los capítulos
en el capítulo 4 de Efesios, versículos 2 al 16, ahora ya sabemos que ese plan de la iglesia desde antiguo, es decir, el cuerpo de su Hijo Jesucristo. Ahora veremos la función de ese cuerpo. Vamos a ver la importancia de la iglesia y la razón de ser de esa iglesia. Capítulo 4 del 2 al 16. Sean humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense unos a otros con amor. Sopórtense unos a otros, no que, ya señor cura me dijo una palabra que me ofendió, me voy de la iglesia. Sopórtense unos a otros. El laico aquel me cayó gordo, sopórtense unos a otros. Es el cuerpo de Cristo. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Un solo cuerpo y un solo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Ven, un solo cuerpo, una sola iglesia. En Mateo 16, 18, dice, sobre ti, Pedro, que le cambió el nombre de Simón a Pedro, en Juan 1:42, pero no supo para qué. Hasta en Mateo 16, 18 le dijo, ahora sí, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no mis iglesias. Por eso ahora dice en Efesios 4:4 en adelante, un solo cuerpo y un solo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, para los que dicen que se salen y se van a bautizar a otro lado. No conocen la Escritura. Un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todo, lo penetra todo y está en todo. Cada uno de nosotros ha recibido su talento y Cristo es quien fijó la medida de sus dones para cada uno. Y dio sus dones. Unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Si hay maestros es para que enseñen a otros. Si hay pastores, pero esos pastores tienen un nombre. Y esos pastores en esta iglesia se llaman obispos. Pueden buscarlo en Hechos, capítulo 20, versículo 28 y 29. Los que pastorean la iglesia se llaman obispos. Y otros evangelistas, los que predican el evangelio según el magisterio de la iglesia. Porque hay magisterio, porque hay que dicen, y otros maestros. Versículo 12, así preparaba a los suyos para las obras del misterio, que en vista de la construcción del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser hombre perfecto, con esa madurez que no es otra cosa que la plenitud de Cristo. ¿Dónde conseguimos la plenitud de Cristo? En la iglesia. ¿Cómo podemos llegar a ser hombres perfectos? En esa iglesia que tiene una estructura de profetas, obispos, que son los pastores, los evangelistas, los maestros, el magisterio de la iglesia. Todo eso, ¿para qué? Para llegar al conocimiento perfecto, a ser hombre perfecto. Entonces, gracias a eso, versículo 14, no seremos ya niños, zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas, expertos en el arte de engañar. ¿Cómo estarás seguro de las patrañas y de los engaños de los que quieren acabar con la iglesia? Haciéndote uno con Cristo en su iglesia, permaneciendo en el plan de Dios, haciendo caso a las enseñanzas del magisterio. Dice aquí que hubo maestros, hay pastores llamados obispos, hay que someterse a la autoridad que Cristo puso, a un orden. Bueno, miren cómo en el capítulo 5, versículo 23, habla de la iglesia, la esposa de Cristo. Es la esposa de Cristo. Hasta que me di cuenta, se me enchinó el cuero cuando oigo hablar mal a muchos de la iglesia. ¿Cómo se atreven a hablar mal de la esposa de Cristo? Es la iglesia, que les voy a dejar de tarea que lean, iglesia, la esposa de Cristo. Capítulo 5, versículos 23 al 30. Ahí lo van a encontrar. Y como dice 5:29, dice, nadie aborrece su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo que Cristo hace con la iglesia. La alimenta, la cuida, le da cariño, la quiere. Dio su sangre por ella. Y muchos sí atacan al cuerpo de Cristo, a la esposa de Cristo. Léanlo en el capítulo 5 de Efesios, versículos de 23 al 30.
Y este misterio muy grande, pues, dice San Pablo, lo refiero a Cristo y a la iglesia. ¿Cuál misterio? A la iglesia esposa de Cristo. A esa iglesia que Cristo ama, que Cristo cuida. Esta es la iglesia en la que quiero estar. Esta es la iglesia desde donde se predica la verdad bíblicamente, porque es pilar y base de la verdad. Todos contra la cabeza. Nadie atacará a otra que no sea la verdadera iglesia. Así que hemos visto este misterio escondido que Dios tenía y que hoy se nos fue revelado a través de sus ministros. Y esos ministros, ya dijimos, ya lo leímos, que Dios los dejó y los llamó, que son los apóstoles. Y hay sucesión apostólica hasta en el 2018, que son nuestros obispos, nuestro vicario de Cristo, nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Así que hay una línea ininterrumpida cronológica desde Pedro hasta el número 266, que es el Papa Francisco. Y todos los pastores, que la Biblia los llama obispos, que son los que nos pastorean. Aquí tenemos uno que se llama Luis Artemio Flores Calzada, que Dios nos ha regalado y que los ha puesto el Espíritu Santo, no al que se autonombre, como lo dicen Hechos 20, 28 y 29. Así que, pues, hemos visto hoy este tema, lo hemos desentrañado, incluso hay más, pero es poco tiempo. Yo solo les digo, ustedes en la Biblia se desengañan de las enseñanzas falsas, de esos que son expertos en el arte de engañar. Y lo quiero leer nuevamente y con esto vamos a cerrar este programa, este tema. Entonces no serán ya niños, zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Eso es lo que podría pasar si estás fuera del proyecto de Dios, fuera del plan de Dios, que es la iglesia.